En este video vamos a resolver la ecuación diferencial ordinaria de variables separables. Es un ejercicio tomado del libro Cálculo de una variable del autor Stuart, séptima edición. Vamos a resolverla y vamos a hacer las gráficas en GeoGebra, la gráfica de la solución y además el campo direccional. Este ejercicio nos puede servir para recordar el método de integración por partes y una sustitución normalita. Entonces observen que donde aparece y' es lo mismo que tener la derivada de y respecto a x. Entonces esto de acá es derivada de y respecto a x. El de x que está en el denominador lo voy a pasar a multiplicar. Entonces va a quedar x por el logaritmo natural de x por el de x es igual a y factor de 1 más la raíz cuadrada de 3 más y cuadrado. Y todo esto va multiplicado por dy. Como ya tengo separadas las variables, entonces calculo la antiderivada. Entonces esta de aquí la vamos a hacer por partes. Y esta de aquí la vamos a separar en dos. Esta por esta que es y, más y por la raíz cuadrada de 3 más y cuadrado. Todo esto respecto a y. Observen que esta de aquí es sencilla porque es y cuadrado sobre 2. Y esta de aquí, tomando u igual a 3 más y cuadrado, la derivada de u sería 2y. Entonces es como si hace falta aquí un 2. Entonces multiplico y divido entre 2 y la cosa va a funcionar bien. Pero vamos a hacerla despacito para que visualicen cómo se obtiene esa integral. Entonces voy a hacerlas. Primero hagamos esta integral. Voy a llamar y a la integral de x por logaritmo natural de x respecto a x. Esta la voy a hacer de dos maneras para que visualicen y aprendan los dos caminos. La primera es haciendo directamente integración por partes. Voy a tomar u como logaritmo natural de x, el de b lo voy a tomar como x de x, entonces du sería igual a 1 sobre x por dx y el b sería x cuadrado sobre 2. Recuerden que aquí lo que hago es integrar, aquí integro y de aquí derivo para calcular la derivada, el du a partir del u. O lo mismo, o aquí para arriba, derivar. Observen que si yo derivo esta, da esta que está arriba. Entonces esa integral, voy a llamarla i, va a ser u por b, o sea, este por este, o sea, 1 medio de x cuadrado logaritmo natural de x, menos la integral de este por este. Entonces la integral de 1 medio de x cuadrado por 1 sobre x de x. Entonces esto va a quedar 1 medio x cuadrado logaritmo natural de x menos, de aquí se cancela este con este y va a quedar 1 medio por la antiderivada de x de x. Esta de aquí es x cuadrado sobre 2, entonces ya nos quedó lista. 1 medio x cuadrado logaritmo natural de x menos, esto es 1 medio de x cuadrado, entonces 1 medio multiplicado por este otro 1 medio, 1 cuarto de x cuadrado y más una constante que puedo llamar c1 por ejemplo. Entonces ahí ya tenemos lista la integral utilizando el método de integración por partes. Voy a resolverla también utilizando la idea que hemos utilizado en los otros ejercicios, y es que escribo aquí x, escribo aquí logaritmo natural de x, por aquí derivo, esto es como una estrategia, y por aquí integro. Entonces esto nos exige conocer la integral del logaritmo natural de x, esto de acá. Pero derivar de x es, al derivar x obtengo 1, al derivar 1 obtengo 0. Al integrar esta, es posible que usted se la sepa, si no la hace por partes. Más bien, este camino le funciona bien si uno ya sabe cuánto es la integral del logaritmo natural de x. Si no, pues uno hace todo este camino y de una vez la obtiene. Pero si ya la sabe, es una ventaja porque la obtiene más fácil. X logaritmo natural de x menos x. Este es el resultado, o sea, aquí estoy utilizando que la integral del logaritmo natural de x, esta se hace por partes, es x logaritmo natural de x menos x más una constante acá. Eso lo utilizo ahí. De aquí a aquí volver a integrar está difícil, pero yo lo puedo escribir aquí así. Entonces, como tengo que integrar, lo voy a escribir x logaritmo natural de x, que sería la integral de esta, menos la integral de esta, que esta es fácil de hacer, x cuadrado sobre 2. Observen que esta que me apareció aquí es la integral que estoy intentando hacer, la del inicio. Recuerden que la del inicio es esta, vean.
x logaritmo natural de x. Entonces pilas que la idea es que logren reconocer la potencia que tiene esta idea. Más y menos. Y entonces observen cómo va a quedar. Aquí me parece interesante que aprendamos esta estrategia. Y es igual, esa no la encuentran en los libros así. En los libros usuales de texto no está. De pronto están en las notas de clase o en un video, pero en un libro de texto formal no está. Entonces multiplico esto. Si yo multiplico eso va a quedar x factor de x logaritmo natural de x menos x. Ahora menos, multiplico esta por esta. Entonces va a ser la integral, o sea 1 realmente multiplicado por la integral de x logaritmo natural de x, más, pilas que este menos afecta a este también, entonces por eso es más. X cuadrado sobre 2. Listo. Entonces, ahora vamos a ver qué queda. Entonces, esta de acá es y. Entonces la voy a pasar para este lado. Entonces, esta y que está restando pasa a este lado a sumar. Entonces, y más y sería 2 veces y. Este con este multiplicado da x cuadrado logaritmo natural de x. Este con este da menos x cuadrado. Y este de aquí va a dar más x cuadrado sobre 2. Por ahí hay una constante metida, la puedo meter acá. O si no pone aquí c, no importa. Ahora observen que esto de acá es menos x cuadrado más x cuadrado sobre 2. Esto de aquí es como tener menos 1 más 1 medio, que es lo mismo que tener menos 1 medio. Entonces finalmente esto que está aquí es 2i igual a x cuadrado logaritmo natural de x menos 1 medio de x cuadrado que se obtuvo de hacer esta operación, más aquí otra constante, una constante. Este 2 que está multiplicando lo paso a dividir, y entonces va a quedar y es igual a 1 medio, ya lo pasé a dividir, x cuadrado logaritmo natural de x menos, ahora sería un cuarto, porque este 2 está dividiendo aquí a este 1 medio, un cuarto, x cuadrado más c medio si quiere. A esta constante c medio llámela c1 o c2, no importa. Y entonces observen que quedamos o que encontramos x cuadrado logaritmo natural de x menos un cuarto x cuadrado más otra constante. Y este es el mismo que encontramos aquí arriba. 1 medio x cuadrado logaritmo natural de x menos un cuarto x cuadrado. Entonces por cualquiera de los dos caminos llegamos. Quizá aquí de pronto a alguien le parezca difícil hacer esto, pero hay ejercicios donde eso genera este método hace que las cosas sean mucho más fáciles. En algunos ejemplos, por ejemplo, cuando hay que hacer, no sé, una x a la 5 por seno de x. Si usted quiere hacer esto, esta integral tiene que hacer método de integración por partes, tiene que hacerlo 5 veces. Cada vez que hace la integral por partes, le va bajando el grado una unidad. Entonces aparece un término más otra integral donde aparece x a la 4 o coseno de x o seno de x. En la siguiente aparece un x a la 3 por un seno por un coseno. Entonces tendría que hacer 5 veces el método de integración por partes. Mientras que si lo hace con esto, pues solamente es coger el x a la 5, deriva. Aquí coger el seno de x, integra. Por aquí va a llegar al 0. Hace toda esta relación y le va a salir un x a la 5, aquí un coseno y bueno, ahí con los signos. Entonces ese método genera muchas ventajas respecto a hacer el método de integración por partes usualmente en algunos casos. Quizá aquí sea más fácil lo que hicimos en azul, pero vale la pena ir aprendiendo el método. Entonces ya tenemos, para recapitular lo que venimos haciendo el ejercicio, por este lado tenemos nuestro resultado, 1 medio x cuadrado logaritmo natural de x menos un cuarto x cuadrado más una constante. Bueno, igual, ahora la antiderivada de esta es ya la 2 sobre 2. Y de aquí, veamos cuánto da. Entonces vamos a hacer esa integral aquí. Entonces la antiderivada, o sea, veamos esta, de y multiplicado por 3 más y cuadrado de y. Habíamos dicho que podíamos tomar u igual a 3 más y cuadrado. Entonces la derivada aquí va a ser 2 veces y por dy. O sea que du dividido entre 2, pasando este 2 a dividir,
nos va a quedar y multiplicado por dy. Entonces ya ahora sí ya tenemos todo listo, porque observen que este y con este dy, este lo puedo cambiar por du medios, porque es justamente lo que tengo acá. Y esto que está aquí es u a la 1 medio. Entonces esa integral se puede escribir como u a la 1 medio por du sobre 2. Entonces ese 2 lo voy a poner acá. Y entonces me va a quedar 1 medio. La antiderivada de u a la 1 medio es u a la 3 medios dividido 3 medios, que es lo mismo que multiplicar por 2 tercios más una constante aquí, voy a llamarla 3. Cancelo estos dos de aquí y entonces finalmente quedó 1 tercio de u, pero u es 3 más y cuadrado, todo a la 3 medios más una constante. Entonces este es lo que nos hacía falta. Entonces va a quedar igual más 1 tercio aquí por este polinomio de grado 2 a la 3 medios más aquí una constante. Entonces toda esta que está aquí es la solución de nuestra ecuación diferencial. La ganancia aquí es que recordamos cómo se hace la integración por partes, la integración por sustitución y el método de derivar por una columna e integrar por la otra, y a partir de eso construir la antiderivada de una función de una función que está escrita como producto de dos funciones, esta multiplicada por esta, que es una integral que usualmente se hace por partes. Listo, entonces ya con eso puedo mirar aquí el campo direccional de la que estamos resolviendo, que es x logaritmo de x dividido y por 1 más la raíz cuadrada de y de 3 más y cuadrado. Aquí tenemos las gráficas de las soluciones y observen en la medida en que voy cambiando el valor de c, cómo va cambiando la curva solución. Entonces eso es lo que les quería mostrar ahí.